Nuevos, espero que se encuentren bien. Acá nosotros también estamos bien. O sea, siempre, todos los días que nos toca reunirnos, debemos estar en alegría y dispuestos de corazón para conectarnos. Y el capítulo que nos toca hoy es Hechos 14 del 1 al 7. Es Pablo y Bernabé en Iconio. Y dice el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y habieron y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué dice aquí? Ellos hablaron de tal manera que hasta judíos y griegos creyeron. Ellos iban con la convicción de que no solo tenían que hablar, sino que también tenían que convencer a los que estaban hablando. Ellos sabían a lo que iban y no se fueron sin hacer eso. Entonces, cuando se refiere a que ellos hablaron de tal manera, ¿a qué se refiere? O sea, cuando nosotros hacemos algo y estamos convencidos de que lo tenemos que hacerlo con todas las ganas y con todo el espíritu del mundo, porque no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para Dios. ¿Y alguien me puede ayudar a leer el 14:2? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, desde el inicio de la Biblia hemos visto que cuando los cristianos van avanzando, los que se oponen hacia los cristianos también a la par. Entonces, siempre que nosotros tengamos que hacer algo, Satanás va a estar ahí y va a estar impidiendo que nosotros hagamos lo que él quiere. Entonces dice, Lucas dejó claro que no eran todos los judíos de Iconio los que hicieron esto, porque muchos creyeron. Sin embargo, algunos solo rechazaron el mensaje. Y no solo lo rechazaron, sino que corrompieron a los que habían creído. Y rechazaron el mensaje de los mensajeros. Y dice el 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, obedeciendo de que se hiciesen por las manos de ellos señales de prodigios. ¿Qué dice aquí? A pesar de que la oposición estaba contra los hermanos que fueron a predicar, ellos se quedaron ahí sin importar la oposición e hicieron lo máximo posible que pudieran por poder compartir la palabra. Y solo se fueron de ahí hasta que fue necesario. ¿Alguien me ayuda a leer el 4, por favor? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué dice ahí? La ciudad estaba dividida en dos grupos, los que no querían a los predicadores y los que estaban con ellos. Entonces, siempre hay una división, los que se oponen y los que están a favor. Y obviamente siempre va a haber gente que no quiera la palabra de Dios. Aunque tú vayas y prediques, siempre va a haber alguien que diga, no, es que yo no creo, o yo no quiero, eso no es para mí. Pero no importa qué tanto te rechacen a ti, mientras tú vayas y compartas y sepas a lo que vas, Dios ya estará viendo lo que tú estás haciendo. Dice, a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando la vida de otros con el poder de Jesús. Y dice el 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron enfrente a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Porque ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo, tampoco ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino porque con la concesión especial o dispensación de Dios, este poder no residía en todos ellos. Entonces, los apóstoles hicieron todo lo posible por predicar el evangelio en esa ciudad. Y obviamente, cuando la gente ya no quería que ellos estuvieran compartiendo la palabra, se juntaron en contra de ellos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a apedrearlo. Entonces, cuando ellos supieron esto, ¿qué dijeron? Pues no, obviamente no nos vamos a quedar aquí. Uno debe ser inteligente, no porque digas, no, cualquiera puede ser, ¿cómo se dice? Misionero. O sea, una cosa es ser misionero y ir y tú predicar, pero cuando sabes que es tiempo de retirarte, debes saberlo y simplemente te alejas del peligro. Entonces esto fue lo que hicieron ellos. Las obras milagrosas confirmaban el mensaje que ellos predicaban, la palabra de su gracia.
Esta es la única palabra por la que ambos, judíos y gentiles, pudieron ser salvados. El evangelio aquí es llamado mensaje de su gracia, porque la gracia divina era su tema principal. Entonces en el 6 nos vuelve a decir: los judíos y gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrente a apedrearlos. Así, habiéndolo sabido, ellos huyeron. Cuando fueron forzados, Pablo y Bernabé dejaron Iconio y fueron a Listra, a como a 20 millas de ahí, y a Derbe. Su perseverancia en medio de las dificultades fue lo que les permitió poder convertirse en mártires. Y así como vemos, desde tiempos antiguos la iglesia ha sido perseguida. Ahora quiero que se pongan a pensar un momento y me digan: ¿cuándo han sido perseguidos ustedes por predicar el evangelio? En esta época ahora podemos hablar de la palabra libremente sin que nos persigan. Obviamente hasta en esta fecha todavía hay lugares en los que se persiguen a los cristianos, pero mientras nosotros podamos seguir predicando el evangelio, ¿por qué no hacerlo? Entonces, si tú tienes la oportunidad, siempre con tus amigos, con conocidos, siempre predícales la palabra, porque a ti no te están persiguiendo, nadie te está matando por predicar la palabra, y sobre todo nadie se planea enfrente de tu casa y para decirte lo vamos a apedrear. Y entonces ellos siguieron predicando la palabra en ciudades vecinas. Entonces, ¿por qué si ellos podían salir de ciudades aunque los fueran a apedrear y seguir predicando la palabra, por qué nosotros no podríamos? Entonces, es algo que nos deja mucho que pensar. Y supongo que eso es todo. Espero que no se hayan aburrido con esta pequeña enseñanza y que les sirva para poder reflexionar y saber que nosotros no estamos en peligro por predicar la palabra. Entonces, los veo en la siguiente. Gracias, Renuevos.